Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy. Muchas gracias, Felipe, por brindarme esta oportunidad de explicar un poco este producto que es Ellipsis, este sistema que veréis a continuación. Más que un producto, es como un sistema. Y aquí estoy para intentar no convenceros, sino que haceros abrir los ojos y ver cuáles, que todavía hay motivos y razones por las que debemos seguir apostando por las lentes RGP corneales. Yo, desde luego, adapto muchas esclerales, doy apoyo técnico en esclerales, pero creo que deberíamos de volver a la base, ¿vale? Back to basic, porque el RGP corneal es una lente con mucho, mucho potencial. Bueno, no os entretengo más, voy a empezar y quisiera empezar con una pregunta, que es ¿por qué los lentes de RGP corneal están dejando de ser una primera opción? No sé, a ver, se me ocurren varias preguntas, varios motivos, es decir, los lanzo aquí, es cierto que hay muchos más, pero no sé, quizás será que lo penséis un poco, será comodidad inicial, precio, no creo, comodidad inicial, me lo puedo creer. Manipulación, desde luego que tampoco creo que sea por eso. Limitaciones en su adaptación. Bueno, es cierto que hay algunas córneas que son un reto, un desafío adaptarle una gas permeable corneal. Será un tema de dificultad técnica en su adaptación, es decir, es una lente que requiere mucho conocimiento técnico. Bueno, depende. Aquí lo dejo en el aire. Disponibilidad de diseños, desde luego que no será un problema, porque para mi entender es la lente que más explotada está. Hay distintas variedades de diseños, si tórico interno, si tórico externo, si bitórico, si asférico, si multiesférico, que geometría inversa, multifocales, centro lejos, centro cerca, segmentadas, en fin, y así puedo seguir, ¿vale? Otras, bueno, que hay distintos motivos que me podría, bueno, plantear. Pero desde luego, en mi opinión, yo dando desde el departamento técnico de Lenticón Europa, desde luego puedo decir que el primer motivo, o sea, el motivo principal por la que las lentes GPS corneales ya no son la primera opción, o están dejando de ser, es por la sensación inicial, esa comodidad inicial, ese cuerpo extraño, ese roce con los párpados. Bien, lo entiendo. Hay sus trucos, pueden haber sus trucos para solventar este problema, pero sí, totalmente de acuerdo. Yo me he probado casi prácticamente todos los tipos de lentes porque me gusta ponerme en la piel del paciente, saber qué es lo que se nota, qué es lo que se puede llegar a sentir. Y sí es cierto, no es la lente que inicialmente sea la más cómoda. Después creo que el segundo motivo va a ser las limitaciones en su adaptación, es decir, hay córneas que no hay por dónde cogerle el tranquillo y adaptarle una GP corneal. Tampoco son tantas, pero bueno, sí que lo hay, ¿vale? Entonces, bueno, también es cierto que ante la duda de no... quiero entender, ¿eh? Que por muchos profesionales ven una córnea irregular, no saben si dedicarle, si darle el beneficio de la duda a la GP corneal o ir directamente a algo que aunque no sea tan práctico o tan, sí, tan práctico y tan fácil de manejar, pero bueno, le dan una tranquilidad y ese paracaídas de que, bueno, seguramente que aquí la puedo adaptar. Bueno, quiero entender. Desde luego, hay casos donde yo daría el beneficio de la duda a la AGP porque para mí una adaptación de éxito no es solamente que el paciente vea, ¿vale? El paciente tiene que estar contento, cómodo, que vea que el ojo se mantenga sano, que no haya sorpresas con horas de uso y, por supuesto, que le resulte súper práctico manipularla y que cada día pensar que este paciente todos los días se tiene que poner una lente de contacto, eh, que menos que una lente que no le suponga mucho tiempo ni mucho ritual, llamémosle así, ni mucho protocolo en su manipulación, ¿vale? O sea, si existe el componente de práctico, de practicidad, eso ayuda mucho a que el paciente esté motivado en utilizar ese producto. Y, y por último, creo que ya sería un tema de, bueno, algún que otro grupo de profesionales puede encontrar cierta dificultad técnica en su adaptación, pero bueno, no es más que entender los fluorogramas, es decir, donde hay verde es porque hay hueco, si hay hueco hay lágrimas, si la lágrima está teñida de verde, pues
veo fluoresceína. Pero bueno, digamos que eso es todo muy bonito en una córnea regular, pero en una córnea irregular ya la cosa es más complicada de analizar. Entonces, bueno, entiendo que todavía esté este motivo por la que la lente pues, deja de ser una primera opción. Los otros, desde luego, no estoy de acuerdo. O sea, precio es la más asequible en el mercado, manipulación es súper práctica, hay muchos diseños, con lo cual, bueno, corregidme al final de la charla si me equivoco, pero creo que estos son los tres principales motivos. Bien, pero bueno, hay muchas ventajas de adaptar una lente GP corneal. Desde luego, yo le veo muchos, he puesto aquí algunos, pero bueno, hay más. Lo dicho, diversidad de diseños, un producto muy conocido a nivel, en toda la historia de la contactología, y además, siendo así, es muy fácil convencer al paciente, llevarlos a nuestro terreno y adaptarle una lente. Por ejemplo, hay otros diseños, hay otras geometrías que o bien por precio, o bien porque se desconoce, o bien porque ven ese tamañón de una escleral, ojo, no creáis que vengo aquí a dejar mal parado la escleral, ni mucho menos, ¿vale? Yo las adapto cuando hay que adaptar, pero vuelvo a decir, me gusta mucho dar el beneficio de la duda a la GP corneal, ya que tiene cabida en muchos casos. Y reconozco que a veces me cuesta más convencer a adaptar una lente de otro tipo de tecnología por precio, porque no la conoce, porque no sabe, porque resulta que tiene un conocido, pero que no lleva esa, que lleva una corneal. Entonces, el optómetra, el profesional, el contactólogo, pues tiene más trabajo de convencerlo. Un EGP corneal es muy fácil. Es cierto que acarrea una mala fama en la comodidad, pero bueno, espero compartir ahora unas perlitas que os ayuden pues, a enfocar la adaptación de EGPs de otra forma. Precio, desde luego, es asequible. También es asequible al usuario como al profesional, con lo cual hace de la GP se transforme en un producto muy rentable. Por no decir que el chair time, el tiempo de gabinete, también es más reducido y eso también cuenta, ¿vale? O sea que para mí, desde luego, es la solución de contactología más rentable. De manipulación, es una lente súper práctica de manipular. Para mí, como solución multifocal en lente de contacto, ya sabéis que no existe el santo grial, con lo cual no hay una lente perfecta para la multifocalidad, pero para mí no, ya está demostrado que el rendimiento visual con diseños multifocales es muy superior en los GPs corneales, en las lentes GP corneales, frente a otro tipo de plataforma. ¿Vale? Es cierto, cabe destacar que siempre y cuando la adaptación permita un buen centrado de la lente, que aquí no voy a pedir milagros, pero cuando está bien centrado, sea un diseño centro lejos, centro cerca, segmentado, cuando está bien adaptada, os aseguro que para mí los resultados visuales y multifocales han sido espectaculares. Bien, y también hemos visto una publicación hace nada de un instituto universitario de oftalmobiología aplicada de la Universidad de Valladolid, el Instituto IOVA, y ha publicado que el 70% de las adaptaciones de GPs corneales son exitosas. O sea, no lo digo yo, no lo dice Lenticon Europa, no lo dice Spectrum, es que lo dice un instituto universitario que lo ha probado y bien adaptada, la adaptación puede considerarse exitosa. Entonces, si el motivo principal de no elegir la GP corneal como primera opción es la comodidad inicial, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer una lente GP corneal más cómoda? Sin duda alguna. Y la clave está en el diámetro. ¿Por qué seguir adaptando lentes GP corneales pequeñas? Si tenemos una córnea de 12 milímetros que encontramos con facilidad y podemos adaptarla al diámetro corneal menos 1,2, menos 1,4, ¿por qué no podemos poner pues un 1080, un 1060? ¿Por qué no? ¿Por qué adaptar el 920, 960, incluso 990? Para mí, en muchas córneas es pequeño y muchos profesionales aún me cuestionan, ¿no será muy grande? Yo quisiera preguntaros si recordáis el motivo principal por qué se adaptan tan pequeñas. Pues es porque desde siempre se han adaptado pequeñas y desde siempre se han adaptado pequeñas porque llevamos adaptando con la técnica de los años 80 o incluso antes. Es decir, en esos entonces no habían los materiales que hay ahora de tanta permeabilidad. Entonces, si vamos a adaptar una lente con menor decal, con menor permeabilidad,
por no condicionar la integridad corneal, adaptamos una lente más pequeña para cubrir menos área corneal y el resto está disponible, bueno, está expuesto a un aporte de oxígeno normal, el de la atmósfera, ¿no? Pero os estáis dando cuenta de que estamos en un boom, llevamos ya unos años en un boom de esclerales. ¿Qué pasa? Que ahora ya no importa el diámetro. Pasamos de un 9,60 a un 16, a un 14, aunque sea. Si tampoco digo tanto, pero porque estamos hablando de una GP corneal, por supuesto, pero ya tenemos BKs de 100, de 140, ahora en laboratorios que ya están probando 180. O sea, yo creo que ya el adaptar pequeño, debido al material de poca permeabilidad, ya no es una excusa, porque ya podemos adaptar lentes que se acerquen al limbo y gracias a otra particularidad del sistema elipsis, no tenéis que preocuparos por la relación lente versus limbo, versus las células primordiales del limbo, porque podemos hacer una relación del borde de la periferia de la lente mucho más natural, mucho más fisiológica, ¿vale? Y además, hay unos estudios, aquí he querido destacar dos, pero hay más, por ejemplo, de Evans y de Luigina, que han evaluado y han querido determinar qué tal, cómo sería el resultado de la aplicación del uso terapéutico y óptico de una lente semilimbal, ¿vale? Es decir, pues prácticamente llegando al limbo, o incluso qué tal el efecto, cómo se vería afectada la performance o el rendimiento y la comodidad inicial de una lente GP corneal en función según los cambios realizados en su diámetro. Y todos apuntaban a que la lente grande era más cómoda. Incluso el estudio de Evans dice que en adaptaciones fracasadas de GP corneales han podido recuperarlos los pacientes. Y esto es una muy buena señal y yo comparto plenamente con las observaciones de estos estudios. También cabe decir que los extremos nunca han sido buenos. Lo que quiero decir es que se mide el diámetro corneal, asegurar que está bien medido y restar 1,2, 1,4 y ya está. O sea, tenemos una distancia segura con las células primordiales del limbo y con el control de periferia, que hablaremos más a continuación, característico de la lente elipsis, del sistema elipsis, veréis que la integridad corneal y limbal no se ve afectada para nada. Bien, y la otra clave, como llevo diciendo, para la comodidad de una lente GP corneal es controlar el apoyo periférico. Fijaros la imagen de arriba que tiene poco levantamiento de borde, ¿vale? La relación de la córnea con la lente en esta zona, en este anillo negro, la lente está como muy próxima, tocando, hay riesgo de adhesión, de adherencia de la lente a la córnea. Al retirarla puede haber cierta queratitis, ¿vale? Fijaos la imagen de abajo, un poco más de levantamiento de borde, no exagerado para que no fastidiemos la comodidad con un roce con la conjuntiva tarsal, ¿vale? Con los párpados, ¿bien? Porque aquí perjudicamos la relación con córnea y en la imagen de abajo, si nos pasamos, la imagen de abajo está bien, si levantamos un poco más el borde, será un problema con la relación con los párpados, con la conjuntiva tarsal, ¿vale? Entonces, ¿cómo controlamos estos bordes sin tener que tocar el radio base? Pues bienvenidos al sistema elipsis, porque manteniendo el radio, gracias a su diseño, manteniendo el radio y curvatura, podemos controlar el apoyo periférico jugando con su excentricidad. Y hemos hecho un estudio muy extenso, ¿vale? De muchas lentes y hemos querido, de todas las excentricidades que hemos fabricado, hemos querido identificar 5 niveles clave que con esto podemos abarcar más de si no recuerdo mal, entre un 88 y 92% de los casos, ¿vale? Hemos podido identificar estos niveles y con esto podemos conseguir una relación mucho más natural. Eso es lo que queremos. Queremos acoplar, adaptar una lente a una superficie y para eso tiene que ser una relación natural. Bien, entonces, ¿qué tiene de especial elipsis? Sobre todo, no vengo a hablar de elipsis como una lente, porque lentes hay muchas y además GPs corneales hay muchísimas más, pero como dice
mi jefe, Oscar, dice que la diferencia de un buen producto a un producto muy bueno no es el producto en sí, ya, sino que todo lo que le rodea. Entonces ya elipsis no es solamente una lente, sino que es un sistema. ¿Y qué quiere decir esto? Todo lo que le rodea, todos los detalles que acompañan ese producto, desde los parámetros, desde el material seleccionado, desde la confección de la caja de pruebas que podéis ver aquí en la imagen de la derecha, los parámetros de cada una de las lentes, la indicación de cada una de las secciones que ahora os lo voy a explicar, herramientas que os ayudarán en el cálculo de la lente, como un calculador que también mencionaré a continuación. O sea, todo esto está pensado para hacer como un sistema muy práctico, muy completo, muy versátil y muy práctico y fácil. Por supuesto que esto es lo que buscamos. No olvidemos de que estamos en un negocio y en el negocio pues queremos rentabilidad y para ver rentabilidad pues tiene que ser algo muy fácil de trabajar. Bien, ¿cómo se compone la caja de pruebas de elipsis? Bueno, tenemos 10 lentes que son las azules que veis aquí, en diámetro 980, se llama la elipsis estándar, la versión para córnea regular. Es una versión que existe porque hay demanda de ello, ¿vale? Tampoco es cuestión, no pretende asustar al profesional con lentes muy grandes, pero bueno, hay una lente muy demandada por el profesional, aquí está. Después tenemos una sección de 10 lentes en diámetro 960, un pelín más pequeñitas, y que son las elipsis KC, diseñadas y pensadas para córnea irregular, ¿vale? O sea, el diseño es siempre el mismo, pero estamos hablando de la combinación de radio base y excentricidad, ¿vale? Eso es lo que la hace más idónea para córnea irregular que para córnea regular. Bien, son estas 10 lentes en color naranja. Bueno, para córnea irregular facilita un poco más un diámetro más pequeño. Tampoco hemos querido hacer una lente mucho más pequeña. Ya sé que muchos de vosotros os gustaría quizá un 920, pero no es estrictamente necesario, ¿vale? Y ya por último, para mí, la sección que más placer me ha dado a la hora de confeccionar esta caja son las 10 lentes del color morado, que son elipsis SE, semiesclera. Bueno, esto es un nombre, ¿vale? Desde luego no continúan siendo lentes corneales, ¿vale? Bueno, muy cercanas del limbo, dependiendo del diámetro corneal. Y tenemos 10 lentes de diámetro 11-20, ¿vale? No tenéis por qué adaptar siempre las lentes con diámetro 11-20, ni mucho menos, porque hay córneas más pequeñas. Lo que quiero decir es que si adaptamos una 980 y queremos adaptar, por ejemplo, un 1080, lo que hemos visto con la lente de caja de prueba con un diámetro 980 es de una manera, y si queremos encargar una lente 1080 estamos hablando de una diferencia de un milímetro en el diámetro. Esto, por supuesto, no podéis esperar predecir el comportamiento de la lente habiendo un milímetro de diferencia en el diámetro. Si, en cambio, adaptáis la elipsis SE, que está pensada para córneas regulares e irregulares, ¿vale? Podéis adaptar un 11-20 y bajar un 0,4 a 1080 y seguro que la adaptación no se va a desvirtuar demasiado, ¿vale? Bueno, prácticamente nada, no es lo mismo reducir 0,4, aumentar 0,4 que aumentar un milímetro, ¿vale? Y funciona muy bien y está diseñada sobre todo para las adaptaciones de GP que han fracasado o cuando tengáis problemas de descentramientos, ¿vale? Un diámetro tan grande ayuda a bloquear la lente a que no tenga tanta movilidad y entonces, bueno, es buscar el concepto de la lente escleral sin serlo, conservando todas las ventajas y beneficios de una lente GP corneal. Yo, desde luego, en nuevos casos, no tengo la menor duda en adaptar la elipsis SE. Bien. ¿Y cómo se adapta la elipsis? No tengo mucho tiempo para alargarme extenderme mucho en cómo adaptarla, los detalles, pero bueno, desde luego los 3 puntos claves sí que los voy a mencionar. Uno de ellos es la selección de la curva base, ¿vale? Para córnea regular podríamos adaptar la elipsis estándar o bien una elipsis SE, es indiferente, ¿vale? Lo segmentamos en pacientes con astigmatismo corneal entre neutro a 0,75 y el otro grupo sería astigmatismos corneales de 0,75 a 1,75. No recomendamos
adaptar este diseño o calcular, por lo menos, seleccionar la lente según esta tabla para valores de astigmatismo corneal superiores a 2 dioptrías de astigmatismo corneal regular, estamos hablando de cornea regular, más que nada porque puede haber un problema de centrado y por ende la comodidad y la estabilidad visual. Para eso ya podríamos enfocarla como una adaptación en córnea irregular, porque ya sería una córnea altamente tórica, ya podríamos calcularla como si fuera una córnea irregular, siendo, ¿vale? Siendo un astigmatismo corneal regular. Es un pequeño tranquillo, una pequeña perla clínica que os lo quiero dejar porque como no sé, a día de hoy aún no se fabrica la línea tórica de elipsis, pues es una pequeña perla para ayudaros a conseguir una mejor estabilidad, centrado, ¿vale? Y comodidad, por supuesto. Bien, entonces, tenemos aquí una tabla, pues si la lente que queremos adaptar es la 960 o la 980, que son muy parecidas, vamos a elegir Kaplanos más 0,05. ¿Vale? Sin embargo, si vamos a adaptar una elipsis SE, sería Kaplanos más 0,25. ¿Vale? Tiene que ser así porque la lente es muchísimo mayor. Bien, si fuera un astigmatismo corneal superior a 0,75, para una lente de 960 o 980, que sería la KC o la estándar, aunque en este caso estamos hablando de córnea regular, sería sobre K-plano. ¿Vale? No habría que sumarle absolutamente nada. Y en el caso de la elipsis SE sería sumarle un 0,20 al K-plano corneal. Después viene la línea de córnea irregular. ¿Cómo calcularíamos? Bien, para las lentes pequeñas, 9,6 y 9,80, sería K medios, ¿vale? El K plano más K cerrado partido por 2, K medios, menos 0,10. Este también podríamos aplicar para los astigmatismos corneales regulares superiores a 2 dioptrías. Y por supuesto para queratoconos y para la córnea irregular, que para eso está diseñada. Y la lente grande se calcularía, la elipsis SE se calcularía en K medios más 0,10. ¿Vale? Recordad que para córnea irregular adaptaríamos elipsis KC y elipsis SE, que está optimizada para ambas situaciones. ¿Qué fluorogramas debemos de esperar? Tampoco os voy a contar nada nuevo. Desde luego, un fluorograma paralelo, un reparto uniforme de fluoresceínas, sin zonas de toque, un buen levantamiento de borde, buen movimiento y centrado. ¿Vale? Una lente cerrada ya se caracterizaría por un pooling central, aquí un llenado central, una zona de toque para central o en la medio periferia más acusado, que puede llevar a una adhesión de la lente a la córnea, y el levantamiento de borde aquí no es malo. Normalmente una lente cerrada incluso termina con peor borde. Lo bueno, lo que le salvó a este borde es que es un diseño asférico, que estando cerrada la lente aún se consigue un levantamiento de borde aceptable. Pero bueno, este toque en medio periferia, este cinturón que estamos aquí, este corset que le estamos haciendo aquí, va a provocar moldeo corneal. El paciente al retirar la lente va a ver mal con sus gafas, con sus lentes, durante un tiempo. No es práctico. Vamos a buscar una relación, como siempre, natural, muy fisiológica. ¿Cómo deberíamos de solucionar este fluorograma? Por supuesto, esto sería el orden de los ajustes. Estamos hablando de córnea regular, con lo cual la elipsis estándar solamente tiene excentricidad estándar, ¿vale? Porque una córnea estándar, una córnea regular no tiene, hay algunas que sí que deberíamos de ajustar la excentricidad, pero no es la mayoría. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Aplanaríamos el radio base como primera opción y a continuación, si no fuese suficiente, jugaríamos con el diámetro, haciéndola un poco más pequeña para que la adaptación adquiriera un comportamiento algo más plano. Ya por último, que nunca ha llegado a ser necesario, con el diseño elipsis sería disminuir el diámetro de zona óptica, pero os lo digo que por eso está en última opción. En cambio, si tenemos una lente muy plana, tenemos un toque central, que puede llevar a queratitis central, y a partir de ahí mucho levantamiento de borde. Esta lente es inestable, la controla demasiado el párpado superior, es incómoda, puede saltar, la puede perder, en fin, no es una adaptación funcional. ¿Cómo lo solucionaríamos? Desde luego, la primera opción es cerrar radio base. Si no acepta cerrar el radio base, podríamos cerrarlo por diámetro, aumentándolo. Ya por último, aumentaríamos la zona óptica, pero vuelvo a decir, esto es para los que os queréis o tengáis un caso muy complicado o os queréis complicar vosotros mismos, pero no es necesario. Yo no he tenido necesidad de hacerlo.
Bien, y en córnea irregular los fluorogramas cambian un poco, más que nada porque la adaptación ideal en córnea irregular sigue el concepto de 3 puntos de apoyo, ¿vale? El toque pluma, el suave toque apical, donde podemos intuir el ápex de la ectasia. Después tenemos 2 puntos de toque en medio periferia, ¿vale? Y un buen levantamiento de borde. Bien, con su intercambio lagrimal y todo. Bien, la lente cerrada, fijaros que no tiene levantamiento de borde, tiene este corset, este cinturón aquí muy acentuado. Tenemos un pooling central, muchas veces hay burbujas atrapadas, un dipple veiling, esas micro burbujitas también que dejan una huella, ¿vale? Pues esta lente no se puede aceptar, ¿vale? Ni por visión, ni por integridad corneal. Entonces las soluciones serían aplanar el radio base como primera opción. Aquí en córnea irregular jugamos muy frecuentemente con la excentricidad. Fijaros, acordaros que el queratocono pues, puede tener distintas excentricidades. Un mismo trasplante cono, un mismo trauma, un traumatismo corneal puede inducir distintas excentricidades corneales. A posteriori es cuando entraría en la ecuación el ajustar el diámetro, en ese caso disminuirlo, y por último el diámetro de esa óptica, que no es para nada necesario. Si fuese una lente plana, lo mismo de lo mismo que en el caso anterior, un toque apical con su queratitis, es muy frecuente encontrarnos una tinción corneal central y mucho levantamiento de borde, incluso entrada de aire en la porción inferior. Esto es una lente incomodísima y para nada práctica ni sana de llevar. Primera opción sería cerrar el radio base. Si el radio base está bien y queremos cerrar el borde, sería disminuir la excentricidad y entraría a posteriori el diámetro y la zona óptica, que lo tengo aquí, pero como si no estuviera, que no llega a ser necesario. Con la radio base, excentricidad y por último el diámetro, lo podéis solucionar. Otro punto clave, no solamente era en la adaptación, es cómo seleccionar el radio base, cómo visualizar los fluorogramas característicos de elipsis, tanto en córnea regular e irregular, viene cómo solucionamos los problemas, es decir, cómo puedo mejorar, optimizar la adaptación que tengo en este momento. Bueno, pues podemos analizarla por separado. Primero, controlamos el radio base. Acordaros de la diapo anterior que la primera opción es radio base, y si después queremos controlar el levantamiento de borde, vamos a la excentricidad, los niveles de excentricidad que tenemos. Si es insuficiente, aumentaremos la excentricidad. Imaginaros que tenéis una lente MED, ¿vale? Fijaros que la adaptación estándar es el menor levantamiento de borde, y a partir de ahí el MED, MED2, FLAT y FLAT2 son, perdonadme que se me ha caído el micro, a partir de ahí tenemos mayor levantamiento de borde, ¿vale? Con lo cual aumentaremos el intercambio lagrimal, pero no nos pasemos porque los extremos nunca han sido buenos, sino si tenemos demasiado levantamiento de borde, la lente dejará de ser cómoda y dejará de ser estable, ya la manipulará demasiado el párpado superior. Utilicemos el párpado superior como un amigo en la adaptación, pero si no lo controlamos mucho, puede volverse enemigo, ¿vale? A mí me gusta mucho tirar del párpado superior, pero no abusar. Bien, entonces si tenemos una lente MED, pasaríamos a MED2, flat o FLAT2 en función de lo cerrado que esté el borde. En cambio, si tenemos mucho levantamiento de borde, pues habría que bajar, disminuir. ¿Cómo? Si tenemos un FLAT2, bajar a FLAT, o bajar a MED2, o bajar a MED, en función de lo plana que esté, siempre y cuando veamos que la adaptación central ya intuimos el toque pluma, ese suave toque apical, ¿vale? Solo entonces cuando ya tocamos la excentricidad. Y, por supuesto, no solamente relacionado con el borde, tenemos otros puntos, otras complicaciones, otros problemas que podemos encontrar en la adaptación, y aquí está una pequeña tabla orientativa para que sepáis si es una adaptación, si es una lente muy fácil de adaptar, no hace falta mucha ciencia. Y bueno, aquí tenéis una tabla de resumen, que la lente está caída. Ojo con la lente caída. Si la lente está caída con excesivo movimiento, la lente está plana. Pero si la lente está caída sin movimiento, que es lo que me refiero en este punto, si la lente está sujeta, estable, enganchada, como queráis decir, atrapada abajo y no sube, no se mueve, pues habría que aplanar el radio base. O aumentar el diámetro y tirar del párpado superior que eche un cable. O si no, aumentar la excentricidad para que el párpado superior nos eche un cable y suba la lente, ¿vale? Bien.
Si la lente está alta, muy posiblemente es una lente plana, con lo cual habrá que cerrar el radio base. Si el radio está bien, disminuiremos el diámetro y reducimos la excentricidad para hacerla más independiente del control por el párpado superior. Tinción central sabemos que es una lente plana, habrá que cerrar el radio base. Tinción a las 3.9 es una lente demasiado grande, ¿vale? Reduciendo el diámetro es más que suficiente, o levantamos un pelín el borde, aumentando la excentricidad. El radio base también puede ser un factor de tinción a las 3.9, pero más en una lente multiesférica. En el caso de elipsis, siendo una lente asférica, con el diámetro y excentricidad lo tenéis más que controlado. Tinción en el limbo superior se reduciendo el diámetro. Visión borrosa, habrá que ver el centrado o el diámetro pupilar, ¿vale? Porque acordaros que la zona óptica interna, la zona óptica posterior de esta lente es de 5 milímetros, más que suficiente, nunca ha sido necesario tocarla, pero bueno, no hay que decir que de esta agua no beberé y nos falta que mañana se nos presente un paciente en una pupila muy grande y habrá que manipular la zona óptica. Pero bueno, yo vuelvo a decir que no es necesario, no ha llegado a ser necesario. Mala visión, pues una lente ligeramente cerrada, ese pooling también puede provocar una mala visión, con lo cual habrá que aplanar la lente o reducir el diámetro. Y el dimple veiling, son esas micro burbujitas atrapadas, también son características de una lente cerrada, ¿vale? O muy grande. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña tabla que si la podéis tener a mano y bueno, para que podáis tirar de ella y solucionar alguna que otra complicación. Bien. Potencial de elipsis. Vale, ¿cuál es el potencial? El alcance de elipsis. Básicamente podéis adaptar elipsis en córneas regulares, en córneas irregulares y, por supuesto, en pacientes présbitas. Me encanta la multifocalidad. En pacientes présbitas esta lente funciona muy bien y lo bueno es que además se hace multifocal tanto la versión estándar, KC y SE, ¿vale? Con lo cual podéis adaptarla una lente elipsis multifocal en córnea regular o incluso en córnea irregular. Vuelvo a decir, los extremos nunca han sido buenos, con lo cual una córnea excesivamente irregular va a condicionar el centrado de la lente. Y el centrado de la lente en una multifocal es vital, es crucial. Si no la tenemos centrada, es peor el arreglo que la enfermedad, ¿vale? O sea, entonces, si no lográis centrar la lente, no es una adaptación idónea para que sea multifocal. Si está centrada, adelante y os va a gustar el resultado. Y si encima me apuráis mucho, como además tengo el placer de compartir este detalle que voy a explicar a continuación, porque yo como amante número 1 de la multifocalidad, podemos incluso no solo, o sea, tenemos potencial para optimizar geométricamente las adaptaciones de elipsis a nivel de radio base, diámetro, excentricidad, y a nivel visual. A nivel visual, en los pacientes présbitas podemos optimizar su rendimiento visual, su performance visual, mediante la realización de curvas de desenfoque. Ahora me miraréis todos con una cara y este señor que acaba de decir. Bueno, seguramente muchos de vosotros las conocéis. No tengo tiempo de extenderme en este aspecto. Es un tema que me encanta y por eso os invito, tenéis este enlace para acceder al campus de Lenticón y asistir a un webinar en diferido, ¿vale? Que he impartido yo durante el confinamiento aquí en España. Y si no, podéis escanearlo con vuestros dispositivos móviles, este código QR, y acceder y inscribiros en el curso de curvas de desenfoque, y ahí tendréis todos los detalles para que sepáis para qué sirve, cómo se genera y qué información obtenemos de estas mismas curvas, ¿vale? Todo esto para optimizar aún más, si queréis ser muy, muy exigentes con las adaptaciones de lentes multifocales. Si tenéis vuestro protocolo a nivel de multifocalidad que os está funcionando, adelante, no hace falta que utilicéis la curva. Yo ya me he enganchado mucho con la curva y es una herramienta muy poderosa. Bien, no hace falta comprar ni nada de nada. Es solamente jugar con las sobrerefracciones sobre una lente multifocal. Bueno, no me extiendo más en este aspecto. Vuelvo a decir, lo que difiere, lo que distingue un buen producto de un muy buen producto
no es el producto en sí, sino lo que le rodea. Y como no, hemos desarrollado, y tengo el placer de lanzaros, de presentaros, el calculador elipsis, que lo hemos hecho posible para lanzarlo en la charla del día de hoy. Y bueno, podéis ver que tenéis dos opciones. Es una herramienta, a ver, no va a adaptar la lente por vosotros, pero os echará un cable en el cálculo y en la definición de los parámetros finales para no evitar malos entendidos a la hora de hacer el pedido. Bueno, pues le podéis dar la opción de cálculo de lente inicial, ¿vale? O recalcular una lente que ya es custom, ya tiene los parámetros de fabricación customizados y necesitáis hacer algún que otro cambio y os perdéis un poquito con el cálculo de las potencias o cómo la pido ahora, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de cómo sería el cálculo empírico de la lente inicial, introduciendo la queratometría y potencia en gafas, el diámetro corneal, automáticamente os va a recomendar un diámetro máximo, que vosotros aquí en este campo podéis elegir el que queráis, ¿vale? Pero no excediendo el que recomienda la aplicación como diámetro máximo. Si tenéis topógrafo, podéis introducir la excentricidad corneal. Si tenéis otro coeficiente en lugar de la excentricidad, la E, y tenéis la asfericidad, que es la Q, o el valor P, o el shape factor, el SF, podéis dar este botón y os convierte, ¿vale? Si no tenéis topógrafo, tenéis esta tabla de aquí con 5 opciones y identificáis la condición corneal que es más compatible con la de vuestro paciente. Elegís el diseño y automáticamente este calculador os recomienda, si tenéis caja de prueba, que recomiendo tenerla, os recomienda la lente de caja de pruebas más idónea en función del diseño que habéis seleccionado. Os va a indicar, pues, o sea, si elegís aquí la estándar, os va a elegir dentro de las 10 de estándar la que mejor. Si elegís KC o SE, lo mismo. Bien. O si no tenéis caja de prueba o no queréis probar, o no tenéis tiempo, no tenéis esa dinámica, podéis pedir directamente la lente calculada empíricamente. Después tenéis la opción de seguir la adaptación con lente de caja de prueba, clicáis en este botón y rescata los datos de la lente de prueba y con los ajustes de sobrefracción, cambios en curva base, periferia y diámetro, os calculo la lente final. Y si queréis calcular la lente multifocal, le dais a este botón y os pedirá diámetro pupilar y adición en gafas para recomendaros la lente final en diseño multifocal a pedir a Spectrum International. Y por último, si tenéis una lente fabricada, le dais la opción recálculo de lente, introducís aquí los parámetros de la lente que habéis adaptado y indicáis sobre refracción, qué cambios queréis hacer en periferia, en curva base, periferia, diámetro, adición, zona óptica externa, que es el tamaño dedicado para visión de lejos. Pues todo esto lo podéis modificar y abajo la lente os sale calculada. Posteriormente haré un vídeo tutorial de cómo utilizarlo, que lo haré disponible para Spectrum, que imagino que os dejará disponible en alguna nube o en el campus de Spectrum. Bien, hemos estado hablando de aspectos técnicos, aspectos de adaptación para poder convenceros o haceros entender de que todavía vale la pena seguir creyendo en la lente RPG corneal, pero también hay un tema de mercado muy interesante. Fijaros cuál es la tendencia internacional en la adaptación de lentes GP. No lo digo yo ni Lenticon, sino que el International Contact Lens Prescribing Survey Consortium, y fijaros cómo, con gran diferencia, la lente RPG corneal esférica sigue en cabeza, ¿vale? Abajo pues tenemos las tóricas, las multifocales, la orto-K, lentes de desenfoque periférico para el control de miopía, y en otras estarán las esclerales y las híbridas. O sea, todo es muy próximas. La que menos adapta de momento en versión GP es la de desenfoque periférico, ¿vale? Entiendo que es por el tema de movimiento y por mantener una estabilidad visual, lo entiendo perfectamente, pero fijaros con qué diferencia hay una cuota de mercado muy amplia, mucha gente adaptada de RPG corneal esférica. O sea, a nivel de mercado sigue siendo interesante. Nuestros números de Lenticon se acercan bastante, es decir, que estamos en un 40% de lente esférica y asférica, y lo único que difiere de la tendencia internacional, nosotros fabricamos mucha orto también,
cuando a nivel internacional es como un 15% aproximadamente, ¿vale? Pero fijaros que 40% son GPs corneales esféricas y asféricas, y vuelvo hacia atrás, que cuadra con la tendencia internacional. O sea, hay oportunidad ahí fuera, hay mucha gente que se beneficiaría de este diseño, ¿vale? Y todo está muy bien, pero hemos parado para escuchar el profesional. O sea, ¿qué opina el profesional ahí fuera? Nosotros hemos podido tener acceso a un estudio, bueno, gracias a un estudio que ha hecho un grupo de investigación en lentes de contacto e inteligencia artificial, que ha hecho una encuesta a 15.000 profesionales en 20 países. Y bueno, estas han sido una de las conclusiones, a información confidencial de la cual no estoy autorizado a compartir, pero la información que os voy a compartir ahora mismo es totalmente lógica e interesante a la vez. ¿Qué obstáculos más comunes durante la adaptación de lentes GPs corneales encuentra el profesional? Desde luego, el chair time, el tiempo gabinete, y los aspectos técnicos de la adaptación, lo que había dicho inicialmente, ¿vale? Estos mismos aspectos técnicos, o sea, las características técnicas específicas de la adaptación en sí, si lo valoramos en otros diseños tipo esclerales, híbridas, etcétera, tienen mayor peso todavía, porque son lentes, a ver, las esclerales tienen muchísimos parámetros, tienen muchísimas particularidades, digamos así, para solucionar algunos problemas que surgen con horas de uso. Las híbridas también tienen su el qué, por decir algo. Y si hay alguna dificultad en aspectos técnicos con una GP corneal, pues esa dificultad se hace mucho más evidente en otros diseños. Vale. Hemos evaluado también qué porcentaje de profesionales no adaptan lentes de otras plataformas, por ejemplo, esclerales, y más de la mitad no adapta, no cree o no se siente cómodo adaptando esclerales. Sin embargo, menos de una quinta parte de los profesionales, solamente menos de una quinta parte profesional, no adaptan GP corneales. Es decir, hay una gran mayoría de profesionales que sí lo hacen, que sí lo adaptan, ¿vale? Y dentro de esa quinta parte que no adapta RPG corneal, la mitad de ellos estarían interesados en adaptarlas si tuviesen ayuda o facilidades en su adaptación. ¿Ayudas tipo qué? Pues que el radio, por ejemplo, que la lente estuviera optimizada, que la selección, que la caja de prueba estuviera optimizada, el diseño en sí, algún calculador que les hiciera el cálculo más fácil, pues eso motivaría a más profesionales a adaptarse, ¿vale? La fuente es Specialty Contact Lens Fitting in Artificial Intelligence Survey de este año, principios de este año, por el grupo CLAIR, Contact Lens Artificial Intelligence Research and Engineering. Bueno, es muy interesante que hay gente que está esperando, o sea, escuchemos al profesional, que la gran mayoría adapta GP corneales y de los que no, lo harían si tuvieran alguna ayuda, algo que les hiciera la vida más fácil. Y nada más, la verdad es que no os entretengo mucho más, así que elipsis, la razón por la que debemos seguir apostando en lentes GP corneales, aún hay dudas de volver a creer en ellas. Yo no tengo, la verdad es que no me quedan dudas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. He terminado. Felipe. Cambiaré a las preguntas y respuestas. Bien. No sé si Felipe quieres intervenir o me pongo con las preguntas. Bien. Hola, buen día. El modificar la excentricidad es lo mismo de hablar con el término concepto de CPP. ¿Qué será? ¿Qué serán curvas? Voy a poner aquí para ver las dos cosas a la vez. Vamos a ver. Fenomenal. Voy a contestar a la pregunta de Aldo Mina, que entiendo que el concepto de CPP te refieres como curvas periféricas, algo así. Bueno, si es así, si CPP se refiere a curvas periféricas, sí, es algo parecido, pero no estamos tocando las curvas en sí, sino que hay
Después de la zona óptica hay toda una zona que es asférica, que su excentricidad, el ratio que va aplanando hacia la periferia, es mayor. Podemos hacer con que aplane más rápido hacia la periferia o que no aplane tan rápido. Entonces, con eso controlamos el levantamiento de borde. No sé si así he podido aclarar al profesional Domina. Laura Brusi. Buenas tardes. ¿Cuáles son los parámetros completos de la caja de pruebas y esa info incluye la zona óptica? Sí, eso estaba, pues voy a cambiar los parámetros completos de caja de pruebas son radio base, potencia, diámetro y periferia. Eso es importante. Después en la multifocal viene la adición y la zona óptica externa, que es el tamaño de la visión de lejos, porque es una lente de centro lejos. Y podemos controlar ese tamaño que distribuye la potencia para visión de lejos. La zona óptica, os he dicho que es estándar de 5 milímetros, pero se puede modificar, pero os lo ruego que no os entusiasméis mucho a tocarlo porque es un parámetro que suele dar muchas sorpresas y como no es estrictamente necesario, no lo invito a tocar demasiado. Hay una diapo que voy a cambiarlo rápidamente, donde podéis ver una tabla con los parámetros. Y es esta, aquí la tenéis. Si la podéis ver, aquí tenéis que la zona óptica pone que es de 5 milímetros, pero bueno, la podéis modificar. No es que sea algo que invite a hacerlo, pero lo podéis hacer. Aldomina. Ah, vale, aquí está, curva periférica parabólica. Vale, sí, efectivamente, es como modificar esa curva, eso es, efectivamente. ¿Vale? Como esa curva parabólica tiene como un ratio de aplanamiento, su excentricidad o asfericidad, hay quien lo controle mejor como asfericidad, la Q o shape factor o el valor P, todo eso describe una superficie elíptica o parabólica o hiperbólica. Entonces, después para unificar criterios, dentro del calculador hay un botón que os lleva a algo que calcula, que los convierte todos en excentricidad. ¿Vale? Si no sería una locura para los compañeros de administración, pues esto pide shape factor, el valor P. No, hay una conversión y así unificamos criterios. ¿La curva base se modifica a cambiar el borde? No es necesario. No, la curva base por sí sola no hay que modificarla. Si la curva base está bien, podéis tocar el borde. Es cierto que si pasáis, por ejemplo, de un levantamiento de borde MED a un flat 2, ese salto es brutal, con lo cual tenéis que rectificar con el radio base. No es frecuente para nada, pero en ese caso sí. Pero si cambiáis de MED a MED 2, no es necesario. De MED a flat no llega a ser necesario, ya quedamos ahí en el limbo, ¿vale? Pues una vez más, los extremos nunca han sido buenos, con lo cual cambios de 2 pasos aún no es necesario. Uno, desde luego que no. La aplicación estará en la web y el coste de la caja de prueba. Esto no soy la persona más indicada para contestar. No sé si Felipe quieres contestar a Roy. Yo puedes contestar por escrito. Yo pasaré a la pregunta de Olga Márquez. En estos lentes GP a veces tenemos problemas con los pacientes porque se les cae y se les pierden. ¿Tú qué aconsejas? Jugar con el diámetro y excentricidad. Lo tenéis, de verdad que sí. Con eso lo tenéis. Por supuesto el radio base, pero estamos hablando de que el radio base está bien adaptado. Pero hay córneas más desafiantes, que son un reto, un desafío, pues con el diámetro y excentricidad, de verdad que vais a conseguir minimizar ese problema. ¿Por qué tienen un tratamiento plasma? Porque tienen tratamiento plasma, porque ese tratamiento plasma lo que hace es optimizar la humectabilidad, va a sacar partido de la tensión superficial del agua, de los fluidos, en este caso de la lágrima, y va a hacer con que se reparta de una forma más uniforme por toda la superficie de la lente. ¿Hay disponibilidad para México? Diría que sí. La persona más indicada será Felipe. Sí, por supuesto que hay disponibilidad para México, hay disponibilidad para todos los países de América Latina. Fenomenal. Hola, Luis Adrián, en casos de keratoconos inferiores o marginales pelúcidas y un párpado tenso, madre mía, lo tiene todo. Marginales pelúcidas, un párpado tenso, que
que levanta el lente sería útil el aumento de diámetro, que es más recomendable. Fijaros, acordaros que la lente GP corneal se va a centrar siempre en el ápex de la ectasia. Y justamente uno de los dos estudios que he mencionado que llevaban al confort decían que es cierto que una ectasia en keratoconos incipientes o nipple cones, por ejemplo, estos keratoconos tipo pezón, un diámetro pequeño funciona mejor, pero todos los keratoconos ovalados, descentrados, marginales, las marginales pelúcidas, todo esto se ha visto beneficiado con el diámetro. Desde luego, sin duda alguna, el diámetro. Pero si tocáis el diámetro, controlad muy bien el levantamiento de borde para que la relación con las células cercanas al limbo sea mucho más natural, mucho más sana. Muchos piensan que las lentes de contacto no corrigen la presbicia, vista cansada debido a su composición, falta de visión intermedia. ¿Qué opinas para librarse de las gafas y usar lentes de contacto? Yo, desde luego, adaptando una AGP corneal, no, elipsis o cualquier otra, si ya os digo que la multifocal GP corneal funciona bien, lo único que tenéis que conocer es una información mínima que os la puede proveer vuestro distribuidor o el mismo fabricante. Si sabéis que cómo está distribuida la potencia y hacéis la curva de desenfoque, que no os quiero liar mucho con el tema de la curva de desenfoque, pero es algo que me encanta hacer, es una prueba algo larga, retrasa un poco lo que es la consulta en sí, pero da una cantidad de información bestial y podemos automáticamente ver si el diseño es idóneo o no, si hay que tocar la potencia de lejos, si hay que tocar la visión, si hay que tocar la zona óptica de lejos, si hay que hacer una monovisión porque el paciente está respondiendo con una monovisión y no va bien la multifocalidad, o incluso que la lente multifocal está funcionando, pero el paciente tiene tal exigencia visual que lo que está experimentando es un fenómeno llamado ghosting, imagen fantasma, y a lo mejor ese paciente no es candidato para multifocal. Todo eso lo podemos ver con la curva de desenfoque, que lo explico en el curso que os he invitado a asistir. Cuando queráis, a la hora que queráis, no tiene fecha ni límite. Y por supuesto que yo tengo claro que cuando me toque la presbicia, yo voy a por las lentes de contacto multifocales, desde luego. ¿Cuál es la toricidad más alta que se puede adaptar o el astigmatismo más alto? Como dije, a ver, depende si estamos hablando de astigmatismo regular o irregular, porque si es keratocono, sabéis que hay pelúcidas, tenemos astigmatismos de 7, de 10, de 12, pero son astigmatismos irregulares. Entonces, en ese aspecto, en esa cantidad, adelante, podéis adaptar. Si estamos hablando de esas pajaritas, de esos astigmatismos regulares, si son apicales, cuya pajarita se concentra mucho en el centro, pues podéis adaptar astigmatismos altos. No es cuestión de cuantificar. Tal como dije anteriormente, si es un astigmatismo corneal regular superior a 2 dioptrías, yo la calcularía como si de una córnea irregular se tratara, de una KC o una SE, pero según la fórmula de córnea irregular, y a partir de ahí trabajaría con los fluorogramas. Pero si es un astigmatismo de 1,50 de limbo a limbo, fijaros que es menor, o sea, debería de estar dentro, pero es de limbo a limbo, muy extenso, pues posiblemente va a haber algún tipo de dificultad en centrarla. Jugaríamos un poco con el borde, pero es cierto de que, bueno, no es la panacea tampoco, es decir, no hay un lente para todo el mundo, con lo cual los astigmatismos muy extensos de limbo a limbo aquí serían un reto para cualquier una de las versiones de elipsis. Es cuestión de verlo. A día de hoy he podido adaptar en prácticamente todos. Han habido algún que otro caso que efectivamente, pues también hay que saber decir que no, ¿eh? O sea, no es cuestión de venderos, permitidme la expresión, la pomada. No es eso. Hay que ser honesto y ético y decir, pues este no es el mejor diseño, ¿vale? En México, ¿dónde podemos conseguirlos? Esto es para Felipe. Sí, si nos escriben un email, pero en México lo pueden conseguir a través de la oficina. Tenemos una oficina en México, Spectrum International México, y nuestro gerente, el señor César Enoch. Si nos escriben un correo, por favor, contáctenos para ponerlos en contacto con el señor Enoch en México, el cual puede darles todos estos lentes a ustedes.
Pues ya por último, parece que no hay más preguntas. En el diseño multifocal, el centro lejos es binocular. Efectivamente, buena pregunta. Es una lente cuyo objetivo principal es trabajar la visión simultánea, ¿vale? Es decir, son centro lejos, se adaptan igual, se calculan igual para ambos ojos, tanto la visión como la zona óptica de lejos. Después, el concepto de traslación de la lente, es decir, cuando miramos de cerca para leer algo, la mirada baja y en cambio la lente golpea el párpado, o sea, por la presión del párpado inferior, la lente sube un poco, entonces la pupila al utilizar una porción inferior o periférica de la lente es cuando alcanza la visión que necesita. Y entonces, en una primera fase, se trabaja el concepto de visión simultánea. Si vemos que tiene una respuesta de monovisión modificada o mejorada, es decir, de que vemos que hay un ojo que o sea, el mismo diseño en ambos, pero hay un ojo que está respondiendo muy bien de lejos, mejor que en cerca, y el otro mejor en cerca que en lejos, entonces ahí ya adquirimos otro concepto y ya favorecemos el que está viendo de lejos, pues intentamos mejorar un poquito más de lejos, y el que está viendo de cerca, intentamos favorecer un poco más de cerca. Pero es muy importante partir del concepto de visión simultánea y solo después de ver su respuesta, porque cada paciente es un mundo, es cuando ya empezamos a personalizar y a favorecer. Una vez más, la cura de desenfoque es una herramienta bestial. Bueno, pues creo... sí. Hoy, aquí hay una más, espera, que se me van colando. La dominancia, a ver. La dominancia debe considerar... Yo creo que se me ha saltado alguna. No. La dominancia debe considerarse. Yo, en una primera fase, no, porque se adapta como visión simultánea. Esa pregunta me había saltado, perdón. Inicialmente se adapta como visión simultánea y en función de la respuesta es cuando tiramos de la dominancia sensorial. Pero claro que en una primera fase, a mí me gusta, yo tengo siempre un comentario, hago siempre un comentario que es, cuando tengo un paciente, cuando me entra un paciente, a mí me gusta utilizar, no sé si veíais Bola de Dragón o Dragon Ball, que tenían unas gafitas que desglosaban el adversario en números, en cuánto de fuerza, cuánto de velocidad. Pues a mí me gusta utilizar esas gafas y destripar mi paciente en números. Si es posible, si tiene mucha toricidad, si poca, si el astigmatismo interno se me va a complicar, qué adición tiene, qué exigencia visual tiene de lejos y de cerca, y la dominancia ahí tiene que estar, pero no para utilizarla de antemano, sino para no tener que hacerla más adelante y cuando veamos durante una adaptación de multifocales que es cierto que está favoreciendo un ojo más que el otro, tiro de la dominancia que ya lo había medido previamente. Que no lo habíais hecho, pues lo hacéis después, pero sí que hay que utilizarla. ¿Qué más? Las lentes de fabricación tienen anillos en su alrededor para corregir visión cansada. Creo que lo mejor es identificar la dominancia sensorial y preferencia personal. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El diámetro pupilar mínimo para los lentes multifocales, ¿cuál es? Y máximo. A ver, una vez más, diámetros muy pequeños, pupilas muy pequeñas, pueden siendo una lente centro lejos, pueden condicionar el rendimiento visual en cerca, pero eso a día de hoy aún no hemos encontrado, no podría cuantificar un mínimo, podemos hacer lo que queráis, podemos fabricar el que queráis, pero el tema está en cómo consigue sacar partido de la potencia, siendo una pupila tan pequeñita. Pupilas muy grandes, también lo podemos acoplar, pero a mayor diámetro pupilar ya empiezan a entrar otro tipo de aberraciones y otro tipo de fenómenos ópticos que puedan dificultar lo que es el rendimiento visual, no por la lente en sí, sino que por el acúmulo, la combinación de la aberración esférica por parte de la lente multifocal a la misma aberración esférica del cristalino con una pupila muy grande. Pero bueno, también se puede fabricar zonas ópticas de lejos mayores a ver, nosotros tenemos el estipulado en mínimo 3 y máximo 4, sí, 4 y medio tendría que verificar, pero bueno, en función de la pupila, pues podemos hacer más pequeño y más grande, pero bueno, no suele ser necesario. Muchas gracias a vosotros.
pues no, ahora sí que parece que he contestado a Yo todas. creo que ya contestaste todas las preguntas. Además, te queremos dejar dormir. Por Dios, es que ya está muy tarde en España, así que Hombre, nada. ahora me voy de fiesta. Tómate unos gin and tonics por nosotros. Qué pena que tenemos un poco de ruido en la parte de, en el Ah. background, pero estamos exportando hoy, así que estamos a tope acá en la oficina. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a gente de Argentina, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, gente de Colombia, a la gente de Perú. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, Laura, siempre has estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que siguen tratando de hacer algo diferente, tratando de cambiar sus prácticas profesionales. A ti, Rafa, no tengo cómo agradecerte, sabes que te aprecio mucho, hermano, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho, Igualmente, muchas dale un beso a gracias. tu familia y espero verte muy pronto, amigo querido. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Feliz noche para Abrazo. todos. Chao, chao. Chao. Chao, Rafita.